Me llamo Evelyn Brooks. Fui maestra de primaria y dediqué toda mi vida a educar a la próxima generación con esmero y diligencia. Puedo tolerar muchas cosas, pero que se aprovechen de mí no es una de ellas. Puedo aguantar bastante, pero que me manipulen abiertamente, jamás. Junto con mi esposo, Harold, trabajamos duro para forjarnos una vida modesta pero cómoda en esta ciudad. Por fin teníamos casa propia. Solíamos fantasear con nuestra jubilación, con cómo viajábamos. Pasábamos las mañanas tranquilas en el jardín. Quizá incluso plantábamos unas rosas. El mes pasado, por capricho, nos apuntamos a un viaje de 2 días por Europa. Fue precioso, absolutamente precioso. En el vuelo de vuelta, seguía charlando con Harold sobre qué podríamos hacer con el jardín. Tenía esa sonrisa suave y agradable en el rostro mientras decía: «Lo que quieras plantar, cariño, seguiré tu ejemplo». Nunca imaginé lo rápido que se desplomaría esa felicidad. Arrastrando nuestras maletas por la entrada, Harold y yo nos quedamos afuera de nuestra casa. Busqué la llave de mi bolso e intenté meterla en la cerradura, pero no entraba. Lo intenté. De nuevo, nada. «Harold, prueba la tuya», dije entregándole la llave. Luchó con ella un minuto y luego frunció el ceño. Algo anda mal con la cerradura. Mal era quedarse corto. Habían cambiado toda la cerradura. Una oleada de inquietud y furia me invadió. Toqué el timbre. Sus agudos tonos rasgaron la tranquilidad del vecindario. Tras una larga espera, la puerta por fin se entreabrió con un crujido. Allí estaba mi nuera, Camila, con nuestro nieto Owen en brazos. Tenía los ojos hinchados por el sueño y una expresión de fastidio, como si estuviéramos interrumpiendo sus sueños. Ni siquiera intentó sonreír. «Ay, Evelyn, ya volviste», dijo, apenas disimulando su indiferencia. «¿Qué pasa?», pregunté intentando mantener la calma. «¿Por qué cambiaron la cerradura?». Camila bostezó dramáticamente. «La vieja se rompió. Hice que la cambiaran». «¿Se rompió la vieja?». Casi me río, a carcajadas. Estuvimos fuera 2 semanas y casualmente falló una cerradura alemana de alta seguridad. «¿Y no se te ocurrió avisarnos ni darnos las llaves nuevas?», insistí. Apartó la mirada, acomodó a Owen en sus brazos y retrocedió un paso, como si de repente le diera miedo tenernos tan cerca. Olvidé esa frase otra vez. Tan despreocupada, tan despectiva. Abrió la puerta, pero solo lo justo para que pasáramos. Allí de pie, como un portero vigilando una discoteca. Harold y yo intercambiamos una mirada, del tipo que dice que esto no está bien. Una vez dentro me quedé paralizada. Era la misma casa, pero ya no era nuestro hogar. El espacio se sentía extraño. Nuestro espacioso dormitorio principal, iluminado por el sol, se había transformado por completo. Ahora estaba lleno de los juguetes de Owen, una cuna, colchonetas de espuma, como una guardería a toda máquina. La mejor ventana de la casa estaba tapada por un par de gruesas cortinas opacas con dibujos animados. Nuestra ropa, las chaquetas. De Harold, mis bufandas estaban amontonadas en el pequeño armario de la habitación de invitados como si fueran una ocurrencia tardía. Otras cosas que usábamos a diario habían desaparecido. Respiré hondo, luchando por mantener la voz firme. «Camila, esta es nuestra habitación. ¿Quién te dio permiso para hacer todos estos cambios? ¿Dónde están nuestras cosas?». Camila dejó a Owen en la alfombra de juegos y lo dejó gatear, aplaudiendo como si fuera una mañana cualquiera. Me miró y se encogió de hombros como si fuera lo más sensato del mundo. «Evelyn Owens está envejeciendo. Llora por las noches. Tiene más sentido tenerlo en la habitación principal». «Todas tus cosas están guardadas en la habitación de invitados», dijo con naturalidad. «Que se queden ahí no debería haber problema, ¿verdad? Está bastante tranquilo, ¿verdad?». Harold se puso rojo, con una vena latiendo en su sien. Señaló con el dedo la puerta del dormitorio principal, alzando la voz. «Deberías haber hablado con nosotros primero. Esta es nuestra casa.
Camila hizo un pequeño puchero, alzando a Owen sobre su cadera como si fuera su escudo. Harold, ¿habría cambiado algo si te lo hubiera pedido? ¿De verdad habrías dicho que sí? Se encogió de hombros. Es por el bien de Owen, y seamos sinceros, ¿no va a ser esta casa suya de todas formas? Mejor que se acostumbre ya, ¿no? Sus palabras me dieron un golpe. Esta casa será de Owens. Algún día. Disculpa. Seguimos vivos y ella ya habla como si fuera la dueña de la propiedad. Harold y yo trabajamos toda la vida, ahorrando, sacrificándonos para comprar esta casa. Y ahora cree que puede asignar habitaciones y futuros con unas palabras suaves y una sonrisa condescendiente. Esto no era una conversación. Era una declaración envuelta en un tono educado, pero pronunciada con total derecho. Abrí la boca para hablar, pero no me salieron las palabras. Todo mi cuerpo temblaba por la furia que bullía en mi interior. Señalé a Camila con la respiración entrecortada, pero no pude articular palabra. Harold se puso a mi lado y me tocó el brazo con suavidad, con una mirada tranquila pero firme. Ahora no. Espera a Frank. Lo entendí. Necesitábamos que nuestro hijo lo viera con sus propios ojos. Esa noche, Frank llegó del trabajo. Camila se le echó encima en un instante, cogiendo su bolso, mimándolo, saludándolo con toda la calidez de una esposa cariñosa, una mujer completamente distinta a la que nos esperaba esa mañana. Tomé a Frank aparte y le conté todo, lo que había pasado mientras no estábamos, la cerradura, el dormitorio, todo. Al principio pareció aturdido, completamente sorprendido, pero luego empezaron las excusas. Mamá, vamos. No te preocupes, dijo, tomándome la mano con esa misma expresión de cansancio que le veía cuando quería evadir sus tareas de niño. Camila está haciendo lo que puede. No es fácil lidiar con un bebé todo el día sola. Owen se ha estado despertando mucho por la noche. La habitación principal lo hace mucho más fácil. ¿No pueden tú y papá aguantarlo por ahora? No es para tanto, somos familia, ¿verdad? No hay necesidad de convertir esto en algo más grande. No podía creer lo que oía. Aguanta. No hay necesidad de armar un escándalo. A Harold se le acabó la paciencia. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que las tazas saltaran y se derramaran. Frank, eso está completamente fuera de lugar. Esta es nuestra casa. ¿Por qué deberíamos ser nosotros los que cediéramos? Camila salió corriendo de la habitación, abrazando a Owen dramáticamente, con la mirada ya destrozada. Evelyn, Harold, lo siento, de verdad. Solo quería lo mejor para Owen, sollozó, secándose las mejillas secas. Frank, tus padres están disgustados. Gimió, derritiéndose en sus brazos como una heroína trágica. Frank la rodeó con el brazo, protegiéndola, murmurando: no pasa nada, solo están abrumados, no se lo tomen como algo personal. Luego se volvió hacia nosotros. Mamá, papá, por favor, no sean tan duros con Camila. Está haciendo lo mejor que puede. En ese momento me di por vencida. Al ver a mi hijo, mi propia sangre, defenderla sin pensarlo 2 veces, sentí que el aire abandonaba mis pulmones, así que a esto hemos llegado, esperando que nos defendiera. Menudo chiste. No dije nada. Simplemente me di la vuelta, entré en la habitación de invitados y cerré la puerta con fuerza. Esto ya no era un hogar. No para mí. No así. Al día siguiente, las cosas empeoraron. La madre de Camila, Chloe, apareció sin invitación. Entró con una bolsa llena de fruta, alegando que estaba allí para visitar a su nieto, Owen. Pero era obvio que había venido a apoyar a Camila. Chloe siempre me había caído mal. Ganó algo de dinero hace años exportando textiles o algo así. Y desde entonces se comportaba como una reina, siempre menospreciando a todos, haciendo alarde de su superioridad. Y peor aún, era avariciosa. De esas que adoraban a sus propios hijos,
pero trataban a todos los demás como si estuvieran hechos para ser exprimidos. En cuanto entró, corrió al lado de Camila, apretándole la mano con un cariño desbordante. «Hola, mi dulce», la arrulló. «Has pasado por tanto». Uno pensaría que Camila era una refugiada de guerra, no una mujer adulta viviendo en casa ajena. Mientras tanto, Chloe nos dedicó a Harold y a mí una extraña sonrisa que apenas parecía educada. «Evelyn, me enteré de que acabas de volver de vacaciones», dijo con dulzura con un tono cortante. «Criar niños pequeños hoy en día no es tarea fácil. Deberían ser más comprensivos». Y luego, con la sutileza de un tren de carga, añadió: «Una habitación más grande es más práctica, ¿no crees? Sobre todo con lo mucho que Owen se despierta por la noche». Estaba claro como el agua. Solté una risa seca. «Chloe, nos comprendemos. Pero dime, ¿quién nos comprende?» Mi voz se congeló. «Este es nuestro deshogar, no un hotel. La gente no aparece y reorganiza las habitaciones a su gusto». La sonrisa de Chloe se congeló por una fracción de segundo, pero enseguida recuperó su habitual expresión de satisfacción. «Evelyn, no seas tan dura», dijo haciendo acopio de paciencia. «Esta casa acabará siendo responsabilidad de Frank y Camila. Es natural. Ustedes dos todavía gozan de buena salud. ¿Por qué no regresan a su pueblo natal por un tiempo? Aire fresco, paz y tranquilidad. Es perfecto para tu edad. La vida en Mint-Metis entonces sí. La ciudad es demasiado estresante para las personas mayores, y así, sin más, todo encajó. Estos dos lo tenían planeado desde el principio. Camila haciendo de nuera indefensa. Chloe abalanzándose con ese veneno que resuma miel. Juntos querían que nos fuéramos. De vuelta a la vieja casa en el campo. Ese lugar llevaba años deshabitado. Apenas se mantenía en pie. No intentaban ayudarnos, intentaban borrarnos. Se me acabó la paciencia. «Chloe», dije secamente, «hoy no tenemos espacio para invitados. Creo que es mejor que te vayas». Su rostro se ensombreció al instante. «¿Qué se supone que significa eso? ¿Me estás echando?» Camila corrió presa del pánico. «Mamá, no te preocupes. Evelyn solo intenta ayudar». «¿En serio?» Ya no aguantaba tanto teatro. Los dejé con su drama. Durante los siguientes días, la casa estaba más fría que en invierno. Harold y yo nos mantuvimos firmes. No íbamos a ceder el dormitorio principal. Le dijimos a Camila sin rodeos que sacara sus cosas. Lloraba casi todos los días, haciéndose la víctima y diciendo que la estábamos acosando. Frank, atrapado en medio, parecía tan indefenso como siempre. «Mamá, ¿no podría ser un poco más flexible con cama?», murmuraba, intentando hacer las paces. Verlo ceder ante la presión me llenaba de decepción y furia. Después de días de este insoportable enfrentamiento, ya había tenido suficiente. Una tarde, mientras Camila sacaba a Owen a pasear, por fin di el paso. Empecé a ordenar el desorden de la habitación. Harold me acompañó en silencio, sin decir palabra, pero vi el fuego en sus ojos. Juntos, trasladamos la cuna a la sala. Justo cuando estábamos moviendo la última colchoneta de espuma, se abrió la puerta principal. Camila entró y, al ver lo que hacíamos, gritó como una sirena. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién te dijo que podías tocar las cosas de Owen?» Corrió hacia nosotros, intentando arrastrar la cuna. Me mantuve firme. En medio de la pelea, perdió el equilibrio y cayó al suelo con fuerza. No me había tocado. Ni siquiera la rocé. Fue su propio paso torpe el que la derribó. Pero en un instante rompió a llorar y soltó un grito espeluznante. «¡Ayuda! Evelyn me está maltratando». En un momento dado, Chloe apareció en lo alto de las escaleras. Claramente, había estado escuchando a escondidas desde abajo. Se acercó furiosa y me señaló con un dedo tembloroso directamente a la cara, gritando como una loca. «Evelyn, vieja desvergonzada, ¿cómo te atreves a tocar a mi hija? Mi hija se casó con tu familia para tener una vida mejor, no para ser humillada de esta manera.
Si no somos bienvenidos aquí, entonces quizás mi hija y mi nieto deberían empacar e irse. Sus palabras tocaron una fibra sensible que yo había estado reprimiendo en silencio. Perfecto, espeté, dando un paso al frente. Entonces, ¿por qué no empiezas a empacar ahora? Cuanto antes te vayas mejor. En ese momento, Frank entró. Al llegar a casa del trabajo, con las llaves aún en la mano, se encontró con su madre, su esposa y su suegra, enfrascadas en una pelea a gritos en medio del pasillo. «¿Qué pasa aquí?», gritó. «¡Que paren todos!». Pero gritar no solucionó nada. Nada se resolvió. Nadie sacó nada del dormitorio principal, y lo que quedó fue un caos de tensión y destrozo emocional. Al día siguiente, Harold y yo salimos temprano al mercado de agricultores a comprar productos frescos, intentando desesperadamente sentir que aún teníamos un hogar al que regresar. Pero al regresar, con los brazos cargados de provisiones, nos encontramos con algo que nos revolvió el estómago. Habían cambiado la cerradura otra vez. Esta vez era un sistema biométrico de alta tecnología, una de esas combinaciones de huella dactilar y código. Me temblaban las manos al dejar caer la bolsa de la compra en el porche. La rabia me subía del estómago como un reguero de pólvora. Golpeé la puerta de acero una y otra vez. «Camila, abre esta puerta. ¡Sal ahora mismo!», grité, con la voz ronca por la furia impotente. Tras la gruesa puerta se oyó su voz fría y cortante, demasiado tranquila para alguien que acababa de dejar a sus suegros fuera de su propia casa. «Evelyn, Frank y yo lo hablamos. Hemos decidido quedarnos aquí. Owen necesita estabilidad. Ya empaqué tus cosas. Están en el trastero junto al garaje. Las llaves están en tu buzón. Y si intentas algo», añadió sin pausa, «llamaremos a la policía por allanamiento». Me quedé paralizada. No podía creer lo que oía. «Camila, te pasaste», grité con la voz entrecortada. «Esta es mi casa. ¿Quién te dio derecho a cambiar las cerraduras?». Harold estaba a mi lado, apretándome la mano con la furia apenas contenida. Le temblaba la voz al gritar: «Cama, ¿dónde está Frank? Deja que hable por sí mismo». ¿Qué demonios está pasando? Pero en lugar de Frank, fue Chloe quien respondió, con una voz chillona y petulante desde lo más profundo de su ser: «Deja de gritar de una vez. Ya vete. Los mayores deberían comportarse como corresponde. Deja de pelear con los jóvenes. De todas formas, esta casa acabará siendo de Frank y Camila. Deberían irse antes de que empiecen a causar problemas». Eso fue todo. Mi visión se oscureció por un momento. Casi me desplomo allí mismo, en el porche. Esto fue un robo. Esto fue una traición. Esto era la guerra. El hogar que Harold y yo construimos, pagado con nuestros sacrificios y décadas de vires y centos de trabajo, nos acababa de ser arrebatado. No por desconocidos, sino por nuestro propio hijo y nuera. Me había pasado la vida enseñando a los niños la diferencia entre el bien y el mal, entre la bondad y la crueldad. Sin embargo, allí estaba yo, en mi vejez, recibiendo una nueva y brutal lección sobre la naturaleza humana. Harold y yo nos quedamos allí un buen rato, silenciosos como estatuas, como esperando que la pesadilla terminara. La luz del porche parpadeaba sobre nosotros, proyectando sombras fantasmales en los escalones de la entrada. Incluso la casa parecía avergonzada de presenciar nuestra vergüenza. Pasaron algunos vecinos. No se detuvieron, pero sus miradas lo decían todo. Lástima, confusión, tal vez incluso un poco de chisme que empezaba a formarse. Podía sentir el calor en mis mejillas. Ya no era solo rabia, era dolor. Todo lo que había atesorado, todo lo que creía seguro, se derrumbaba ante mis ojos. No importaba cuántas veces llamara a Frank. Nadie contestaba. En el fondo sabía que Camila lo tenía bajo control, probablemente vigilando cada mensaje que llegaba. Sin otra opción, Harold y yo nos arrastramos hasta un motel cercano. La habitación era estrecha, las sábanas olían a lejía y el colchón era duro e insoportable.
Me quedé allí tumbado mirando el techo hasta el amanecer. No pegué ojo. Harold daba vueltas a mi lado, suspirando en la oscuridad. Evelyn susurró con voz suave y dolorida. No dejes que esto te consuma, no vale la pena. Mañana pensaremos en algo. Descansemos un poco. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Se me quebró la voz al girarme hacia él. Harold, ¿qué perseguimos toda la vida? Lo dedicamos todo a criar a ese niño. Incluso ayudamos con la entrada de la casa. Los recuerdos me invadieron como una marea que no pude contener. Cuando Frank y Camila se casaron, Harold y yo gastamos casi todos nuestros ahorros para ayudar con la entrada de su primera casa. Incluso recurrimos a nuestro fondo de jubilación, dinero que habíamos ahorrado durante décadas para la vejez. En aquel entonces, las palabras dulces de Camila eran como miel. Evelyn, eres tan amable, decía con esa voz suave. Eres incluso mejor conmigo que mi propia madre. Durante su embarazo, vomitaba constantemente con solo ver cualquier alimento. Le cocinaba todos los días. Le llevaba agua y té de hierbas sin quejarme, haciendo todo lo posible por aliviar su sufrimiento. Ella sonreía y decía, «Mamá, solo tu comida se queda en el estómago». Entonces nació Owen, y con Camila luchando por producir leche, el bebé lloraba constantemente, pequeñito y frágil, con las mejillas siempre mojadas por las lágrimas. Harold y yo nos turnábamos para sostenerlo toda la noche para que Camila pudiera descansar. Estuve a su lado durante su recuperación. Una vez me dijo con mucha sinceridad, «Evelyn, sabes muchísimo. Confío en ti y en Owen más que en nadie». Nos entregamos por completo a su pequeña familia. Les dimos todo lo que teníamos. No, este fue el agradecimiento que recibimos. Traición envuelta en mantas de bebé y lágrimas falsas. A veces, por mucho que des, hay gente que solo toma y te ataca en cuanto consigue lo que quiere. Sentía la furia latente bajo mi piel. Esa casa era nuestra. Era nuestra. ¿Quién demonios les dio derecho a reclamarla? A la mañana siguiente, me obligué a sentarme derecha, me puse un abrigo y salí con Harold al centro de mediación comunitaria. No, quería que esto se hiciera público. Los asuntos familiares deben mantenerse privados siempre que sea posible. Esperaba que pudiéramos resolverlo discretamente. La señora Reynolds, la enlace con la comunidad, fue cálida y atenta. Escuchó atentamente mientras le explicábamos lo sucedido. Asintió, frunció el ceño con preocupación y prometió contactar a Cama. Poco después llegó Camila, seguida de cerca por Chloe. Y antes de que la señora Reynolds pudiera siquiera decir una palabra, Chloe se puso a actuar con todas sus fuerzas. «Señora Reynolds, por favor, tiene que ayudarnos», gritó, extendiendo dramáticamente el brazo en nuestra dirección. Lloraba, con el rostro desencajado por la indignación y la voz temblorosa, como si estuviera relatando una tragedia nacional. Mi hija Camila se casó con su familia y nunca ha tenido un día de paz. Estos dos desalmados la atormentan día y noche, y ahora intentan echarla. ¿Te imaginas? Intentan echar a una joven madre a la calle. Camila sollozaba a su lado, temblando con sollozos perfectamente sincronizados. «Mamá, señora Reynolds, ya no sé qué hacer. Solo quiero criar a Owen en paz. Solo quiero darle a Frank un hogar estable. Pero Evelyn es tan tradicional. Espera que me incline y me arrodille por todo. Quiere controlar cada respiración». Me quedé allí aturdido, con las manos temblando de rabia. Sentía una opresión en el pecho mientras luchaba por respirar. «Esto es una locura. Lo estás tergiversando todo», grité con la voz entrecortada. «Señora Reynolds, por favor, no caiga en esta farsa. La casa es mía. Ellos fueron quienes nos echaron». Chloe intervino antes de que pudiera decir nada más. «¿Tu casa?», se burló. «¿Te refieres a la casa de Frank? ¿La que él pagó?
¿Crees que tiene sentido que dos ancianos acaparen una casa enorme mientras una familia joven duerme en una caja de zapatos? ¿Por qué no buscas un piso para jubilados y dejas de aferrarte como percebes? Casi me río. Su desvergüenza se había convertido en una performance. La señora Reynolds se quedó paralizada entre nosotros, con su amable rostro reflejado en una mezcla de confusión e incomodidad. Evelyn Chloe, dijo con dulzura, esta es una situación difícil. Quizás todos debamos ceder un poco. Al fin y al cabo, son familia. ¿Familia? Esa palabra sonó hueca. Todo estaba patas arriba. La verdad se tergiversó hasta que nos hicieron parecer los villanos mientras los mentirosos lloraban en Q. Observé la expresión amable y conciliadora de la señora Reynolds y supe en ese instante que esto no llevaría a nada. Hay quienes nacen como artistas. Arman sus lágrimas, guionizan sus sollozos, se ganan la compasión con precisión. Después de la reunión, me fui sin decir una palabra. Harold me seguía de cerca, mirándome con preocupación. No dejes que te afecten, cariño, dijo en voz baja. No son razonables. No tenemos por qué rebajarnos a su nivel. Me detuve y me giré para mirarlo. No, Harold, dije con voz firme. Vamos a recuperar esa casa. No se trata de orgullo, se trata de dignidad. De vuelta en el hotel, por fin pude contactar con Frank por teléfono. Su voz era tímida, apenas un susurro, como la de un niño que se escabulle en la oscuridad. Mamá. Camila se dejó llevar un poco. No te preocupes, ¿vale? Hablaré con ella, te lo prometo. Quizás tú y papá puedan quedarse en el hotel unos días más. En cuanto se calme, iré a buscarte. La decepción me golpeó como un puñetazo en el pecho. Frank, ¿qué soy yo para ti?, le espeté. Tu mujer nos echó a tu padre y a mí de nuestra propia casa, y esperas que tenga paciencia. Dime, ¿cuándo se calmará exactamente? 1 año y 2 después de que tu padre y yo estemos muertos y enterrados. Se quedó en silencio al otro lado. Tras una larga pausa, finalmente murmuró: Mamá, por favor, no digas eso. Camila solo tiene un poco de mal genio. Colgué sin decir nada más. Ya no tenía fuerzas para discutir. 2 días después, Frank apareció en el hotel. Tenía un aspecto horrible, ojos demacrados, hundidos y con ojeras, como si no hubiera dormido en días. En cuanto me vio, me soltó: Mamá, lo siento mucho, de verdad. No dije nada. Se removió, haciéndose sonar las manos hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Mamá, Camila encontró un pequeño piso en el centro que le gusta mucho. Dice que sería mejor para Owen, más cerca de la escuela y más seguro. Pero nos falta para la entrada. Son solo $30,000. Me recorrió la cara con nerviosismo, buscando señales de un estallido. Si tú y papá pudieran ayudarnos una vez más, dudó. Y luego añadió con una sonrisa esperanzada: después de mudarnos a ese sitio, te devolveremos la casa grande. Te lo prometo. Lo miré fijamente en voz baja y deliberada. Devuélvenosla, Frank. La casa ya nos pertenece. ¿Qué estás diciendo? Esto no fue idea tuya, ¿verdad? Camila te envió, ¿verdad? Su rostro se sonrojó profundamente. Bajó la mirada y no pudo mirarme a los ojos. Mamá, Camila solo está pensando en el futuro de Owen. Y ahí fue cuando lo entendí. Todo el plan quedó al descubierto. No solo estaban ocupando nuestra casa, querían que financiara su plan de escape para comprarles una casa nueva y así poder desocupar la nuestra y fingir que nos hacían un favor. ¿Acaso pensaba que era estúpido? ¿Me veía como un Adán sin fondo? Y Frank, mi propio hijo, la dejaba usar todos sus hilos. Cuando la codicia ciega los ojos, incluso el amor se convierte en moneda de cambio. Reprimí mi rabia y dije en voz baja: Frank, tu padre y yo tendremos que hablarlo. El alivio en su rostro fue instantáneo, como si hubiera pasado una tormenta.
Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Sabía que aún te importaba. Al verlo alejarse, todo sonrisas, sentí una oleada gélida de dolor. Este niño que crié, este hombre ya no era mío. En cuanto se cerró la puerta, me volví hacia Harold. Hay algo raro en todo esto, dije. Camila trama algo. Puedo sentirlo. Harold frunció el ceño profundamente. Esos dos son un problema. Siempre lo han sido. Estuvimos de acuerdo. Seguiríamos la corriente por ahora. Fingiríamos que lo estábamos considerando. Pero entre bastidores empecé a prestar atención. Y lo que vi me heló la sangre. Chloe estaba en casa todos los días. A veces se quedaba horas, otras veces la veía afuera charlando tranquilamente con un grupo de hombres desconocidos. Hombres vestidos como agentes inmobiliarios, blazers oscuros, maletines de cuero, zapatos relucientes y miradas fugaces. Me asaltó una idea escalofriante. ¿Intentaban vender nuestra casa? Harold, dije una tarde, agarrándolo del brazo. Creo que Chloe está intentando poner la casa a la venta. Siempre está ahí y se ha estado reuniendo con lo que parecen agentes. Parecía atónito. De ninguna manera. No se atreverían. La escritura sigue a nuestro nombre. Negué con la cabeza. No subestimes a la gente cuando hay dinero de por medio. La gente desesperada puede hacer cosas terribles. Harold no discutió. Solo asintió con tristeza porque, por mucho que un zorro esconda la cola, al final se le escapa. Solo hay que tener paciencia y observar. Así que tomé una decisión. Ya no esperaría el siguiente ataque. Atacaría primero. Hace años, tuve una alumna llamada Janice. Era una de las mentes más brillantes a las que he enseñado. Diligente, con principios y una bondad inquebrantable. Hoy, Janice era una abogada, respetada en la ciudad, y una de las pocas personas en las que sabía que podía confiar. Me acerqué a ella y le pregunté si podíamos vernos. Cuando nos sentamos, le conté todo, hasta el último detalle de lo que había sucedido desde que Harold y yo regresamos de nuestro viaje. Janice escuchó, frunciendo el ceño con cada palabra. Evelyn, dijo con firmeza, esto ya no es solo una disputa familiar, esto roza el robo de propiedad. Extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. No te preocupes, vamos a manejar esto como es debido. Lo primero que necesitamos son pruebas. Algo sólido que demuestre la intención. Pruebas de que intentan robarte lo que te pertenece por derecho. Pruebas. Fue entonces cuando lo comprendí. Cuando Camila estaba embarazada, me preocupaba que se quedara sola en casa. No solo por su seguridad, sino también porque sabía lo solitario que podía ser, lo impredecible que puede ser el embarazo. Así que instalé una pequeña cámara de seguridad en lo que antes era su habitación, ahora nuestra habitación principal. La cámara estaba sincronizada con una vieja aplicación móvil, y aunque hacía siglos que no la usaba, estaba casi segura de que el equipo seguía allí, discretamente escondido en un rincón. De vuelta en el hotel, saqué mi viejo teléfono. Me temblaban los dedos al abrir la aplicación. Por un instante no pasó nada, y luego se conectó. La cámara seguía activa. Un pequeño milagro. Ajusté el ángulo a distancia lo justo para que tuviera una vista clara de la sala. Luego, dejé el teléfono apoyado a mi lado y comencé a grabar en silencio, discretamente, observando, esperando. Durante 3 días, apenas me moví. Estaba pegada a la pantalla mientras Harold paseaba por la habitación, impotente y furioso. Y entonces, la tercera tarde sucedió. Las imágenes solo mostraban a Camila y Chloe en la sala. Owen dormía en la otra habitación. Camila se recostó en el sofá, con una pierna cruzada sobre la otra, tomando té. Hablaba con naturalidad, como si estuviera discutiendo qué película ver en streaming. Mamá, los compradores hicieron fila. Firma de contratos la semana que viene. El agente dice que la ubicación y la distribución son geniales. Deberíamos recibir una buena oferta.
Chloe sonrió lenta y ansiosa. ¡Qué maravilla, querida! En cuanto llegue el dinero, lo usaremos para pagar el apartamento de la boda de tu hermano. El resto, dijo, tamborileando con los dedos, lo usaremos como anticipo para algo más pequeño. Camila sonrió. ¿Y Frank? ¿Cómo se lo explicamos? El tono de Chloe bajó, tranquilo pero claro como el agua en la grabación. Dile que sus padres se enfermaron. Dile que era urgente. Digamos que la única manera de pagar el tratamiento era vender la casa. Para cuando descubra la verdad, el dinero ya estará en nuestras manos. ¿Qué vas a hacer? Llorar por ello. Y esas 2 viejas reliquias, que se pudran en ese basurero de casa de campo. Quizás por fin mueran ahí fuera y nos ahorren el problema. Camila se echó a reír. Mamá, eres brillante. Frank no sospechará nada. Probablemente nos agradecerá que hayamos salvado a sus padres. Chloe rió entre dientes con sarcasmo. Tienes que ser más lista que los tontos, cariño. Una vez que se venda la casa, podrán prepararse para el funeral, lo sepan o no. Me quedé helada. Cada palabra era como una cuchilla en la piel. No solo planeaban robarnos la casa, ya imaginaban nuestra muerte. Lo que más me enfurecía no eran solo las intrigas ni las mentiras, era la facilidad con la que habían engañado a mi hijo. El niño, que crié con amor y sacrificio, el hombre que creía conocer, se había convertido en nada más que una marioneta en su juego. Para Camila y Chloe, él era solo un ingenuo, un peón al que manipular con unas palabras dulces y lágrimas oportunas. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en la palma, pero ni siquiera sentí el dolor. Camila, Chloe, ¿creen que soy débil? Están a punto de descubrir lo equivocadas que están. Cuando el amor familiar se convierte en un arma, lo que queda es una traición tan escalofriante que solo deja una respuesta: furia y acción. Con manos temblorosas guardé la grabación y se la envié de inmediato a Janice. Hubo un momento de silencio después de que ella escuchara. Entonces la oí inhalar bruscamente al otro lado de la línea. Evelyn, esta grabación es explosiva. Ni siquiera intentan ocultarla. Es un fraude evidente y una intención maliciosa de apoderarse de la propiedad. No te preocupes. Con este tipo de evidencia, nuestras probabilidades de ganar se dispararon. Janice me explicó el procedimiento legal, qué preservar, cómo documentar, cómo mantener la calma. Bajo su guía, el caos en mi mente comenzó a disiparse. Mi rabia se convirtió en determinación. Camila, Chloe, me criticaste por ser una persona débil y sin corazón. Pensabas que la amabilidad significaba debilidad, pero la justicia no desaparece. Solo espera a alguien lo suficientemente valiente como para sacarla a la luz. Janice me aconsejó que no los confrontara todavía. Empezó a redactar una carta formal de cese y desistimiento, concisa, directa y oportuna para causar el máximo impacto. Mientras tanto, empecé a vigilar más de cerca el comportamiento de Chloe. Tal como sospechaba, siguió reuniéndose con diferentes agentes inmobiliarios cerca de la casa. Tomé fotos desde lejos, capturándolas señalando nuestras ventanas como si fuera la dueña de la casa. Lo más impactante fue que me hice pasar por un posible comprador. Uno de los agentes, hablador y despistado, dejó escapar que una vendedora llamada Camila estaba ansiosa por cerrar un trato por una casa familiar de alto valor en nuestro barrio. Al parecer, ella y su madre estaban motivadas y dispuestas a aceptar ofertas rápidas, más pruebas. La situación se estaba poniendo más seria. Una vez que tuve suficiente documentación, volví a llamar a Frank. Esta vez no lo ataqué. Usé un toque más suave. Frank, le dije con voz tranquila. Alguien me dijo que Camila ha estado hablando con agentes inmobiliarios sobre la venta de nuestra casa, ¿es cierto? Al otro lado, Frank parecía aturdido, revuelto. ¿Qué? Mamá, no. ¡Qué locura! ¿Dónde oíste eso? Camila no vende nada. Solo ha estado pensando en comprar una casa más pequeña, nada más.
y apenas ha salido de casa últimamente. Ha estado con Owen. Estaba en pánico, ansioso por convencerme. Juró una y otra vez que Camila no tenía esas intenciones, que la malinterpretaban, que solo estaba de mal humor a veces, pero que era buena en el fondo. Me suplicó que le diera el beneficio de la duda. Y mientras lo escuchaba defenderla, algo dentro de mí se quebró. ¿De verdad era tan ciego, tan ingenuo? O peor aún, ¿fingía no ver? Ya había pasado de ser espectador a cómplice. Sea como fuere, la decepción fue profunda. Hay algo particularmente cruel en ser traicionado, no por malicia, sino por el eco hueco de un amor que creías real. Pero no podía presionarlo. Todavía. No. Si aún le quedaba alguna duda, necesitaba espacio para ver la verdad por sí mismo. Según el agente con el que hablé, Camila y Chloe habían programado una visita privada para un comprador serio. Una oferta importante, susurró el agente, casi salivando. La visita estaba programada para el sábado a las 3:00 p.m. Camila y su madre estaban ansiosas por cerrar. No iba a dejarlas. Harold, Janice y yo hicimos nuestro plan. Discutimos cada detalle, consideramos cada riesgo. También hablé con algunas vecinas, mujeres que desde hacía tiempo sospechaban de Chloe y Camila, pero que habían guardado silencio. Cuando supieron por lo que había pasado, accedieron sin dudarlo a estar a mi lado y testificar. Exactamente a las 2:50 p.m. El sábado, Harold, Janice, algunos vecinos solidarios y yo nos reunimos tranquilamente alrededor de los parterres que había justo afuera de la casa. En apariencia, parecía que estuviéramos disfrutando de una agradable charla. Efectivamente, unos minutos después, Camila y Chloe salieron por la puerta principal, radiantes, mientras guiaban a una pareja de mediana edad bien vestida por el pasillo. Por sus rostros, era evidente que acababan de visitar la casa, y les gustó lo que vieron. Camila rebosaba de orgullo. Chloe tenía la mirada engreída de quien creía haber ganado. Pero en cuanto nos miraron, las sonrisas se desvanecieron. Camila se quedó paralizada, palideciendo al instante. Sus pasos vacilaron. Chloe se recuperó más rápido, más experta en la actuación. Intentó alejar a la pareja con una alegría forzada. Evelyn, Harold, qué sorpresa verlos aquí, balbuceó Camila, intentando esbozar una sonrisa. Estos dos, solo son amigos, solo vienen de visita. Chloe entró justo detrás de ella. Sí, solo un paseo informal. No es para tanto. Sonreí fríamente y di un paso adelante, cortando sus mentiras como un cuchillo corta una fruta blanda. Amigos, dije con voz tranquila pero directa, porque para mí se parecen muchísimo a compradores traídos por un agente inmobiliario. Luego me volví directamente hacia la pareja. Señora, señor, supongo que viene a ver la casa para, posiblemente, hacer una oferta. El marido se ajustó las gafas, confundido. La mujer nos miró con expresión cautelosa. El hombre, finalmente, habló vacilante. Sí, nos dijeron que la propiedad estaba disponible. ¿Puedo preguntar quién es usted? Me enderecé y alcé la voz alto y claro para que todos me oyeran. Soy Evelyn Brooks, la dueña legal de esta casa. No Camila ni Chloe, soy yo. Un silencio atónito se apoderó de mí. Las mentiras se desmoronan rápidamente al exponerse a la luz del día. Y en ese instante, toda sonrisa petulante y el gesto cauteloso que habían urdido se desmoronaron. El rostro de Camila se tornó de un blanco fantasmal. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Chloe, siempre luchadora, intentó contraatacar. Evelyn, deja ya de tonterías. Sabes perfectamente que esta casa era para Camila y Frank. Era parte del plan antes de la boda. Ahora solo intentas retractarte. ¿Qué? ¿Quieres ver a nuestra familia sin hogar? Ni siquiera me inmuté. ¿Un plan? Espeté. ¿Hay un contrato? ¿Una escritura? ¿Algo notariado? No. Entonces no es un plan. Es una fantasía. Esto no es un malentendido. Es un fraude.
Metí la mano en mi bolso, saqué la escritura y la levanté para que todos la vieran. Mira, dije, mírala bien. Mi nombre y el de Harold, no el suyo. La pareja intercambió otra mirada rápida con los ojos muy abiertos. La esposa le susurró algo a su esposo. Se giró hacia nosotros, visiblemente inquieto. No teníamos ni idea de que había una disputa. Ya no nos interesaba. Y así se largaron antes de que Kama o Chloe pudieran decir otra mentira. La multitud a nuestro alrededor empezó a murmurar. Luego, la desaprobación se elevó. Ana, una de mis vecinas de toda la vida, dio un paso al frente. Camila, Chloe, esto es una vergüenza. Evelyn y Harold trabajaron toda su vida por esta casa. No se le quita eso a nadie sin más. Dan, un director de escuela jubilado, intervino, echando a tus suegros e intentando vender su casa en secreto. Eso no solo está mal, es un crimen. Chloe se sonrojó. Aún así, se mantuvo firme, con la voz alzada por el pánico. Esto es asunto nuestro. Ninguno de ustedes tiene derecho a involucrarse. Camila, mientras tanto, se acurrucó detrás de su madre, cabizbaja, con el rostro ardiendo de vergüenza. La verdad, dicha con claridad y vista con claridad, es el arma más poderosa que tenemos. Quema el engaño como el fuego la hierba seca. Y en ese momento, rodeada de vecinos con la escritura en mano, viéndolos retorcerse, sentí una liberación. La carga que había estado cargando de ser incrédula, desestimada y humillada, se alivió un poco. Entonces, entre el ruido y la tensión, otra voz gritó, ¡Mamá! Todos nos giramos. Frank había llegado, claramente llamado por uno de los vecinos. Cuando Frank llegó y vio el enfrentamiento frente a la casa, se quedó paralizado. Su mirada se dirigió de la multitud a Camila, a Chloe y luego a mí, inseguro, alarmado, pero aún aferrado a la desesperada esperanza de que todo tuviera una explicación. Entonces, como un reloj, corrió a defenderla. «Mamá, papá, ¿qué hacen?», gritó con voz tensa. «No, podemos hablar de esto en privado. ¿Por qué tienen que armar un escándalo delante de todos?». Camila, al verlo, rompió a llorar al instante y se arrojó a sus brazos como una heroína caída en una mala obra. «Frank», sollozó, «tus padres me están humillando. Nunca quisieron que fuera feliz. Odian la vida que hemos construido. Solo quieren destruirla». Frank la abrazó fuerte, mirándonos por encima del hombro con decepción y reproche. «Mamá, aunque Camila cometiera errores, esta humillación pública es demasiado». Lo miré fijamente, a mi hijo, a quien había criado con todas mis fuerzas, y todo lo que podía sentir era un profundo dolor. Incluso ahora él la defendía. No hablé, no discutí. Simplemente metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono y desbloqueé la grabación. «Frank», dije con frialdad, «¿crees que somos injustos? ¿Que la estamos haciendo pasar por la villana? Entonces escúchalo tú mismo. Dime si esto es un malentendido». Le di al play. Las voces resonaron nítidas e innegables en el silencio sepulcral del pasillo. Los compradores ya formaban fila. «La firma del contrato es la semana que viene. Primero usaremos el dinero para el depósito del condominio de tu hermano. Solo dile a Frank que sus padres enfermaron repentinamente. Tuvo que vender la casa para pagar las facturas médicas. Que esos dos viejos se pudran en ese vertedero destartalado del campo. Mejor que se mueran ahí fuera para que no tengamos que verlos más. Frank es tan idiota que no lo vería venir». Cada verso impactaba como un golpe. Los vecinos dejaron de murmurar. Incluso la brisa pareció desvanecerse. El rostro de Frank cambió en etapas lentas y dolorosas. Confusión, incredulidad, horror y finalmente una profunda vergüenza. Su cuerpo se tensó, con la mandíbula apretada, los puños apretados a los costados. Camila temblaba en sus brazos, contuvo la respiración, abrió la boca, pero no tenía nada que decir. Y entonces, al desvanecerse la última frase, el silencio se derrumbó. Frank retrocedió. Camila se tambaleó cuando él la empujó,
apenas recuperando el equilibrio. La señaló con voz temblorosa y desgarrada. «Camila, ¿cómo pudiste ir con mis padres?» Ni siquiera pudo terminar. Se le subió el pecho y sintió que estaba a punto de desplomarse. Camila entró en pánico y buscó su manga con el rostro blanco como la nieve. «Frank, por favor, no es lo que piensas, déjame explicarte. Mi mamá me obligó a decir esas cosas». Chloe, pálida y sin aliento, se desplomó en la entrada de cemento. Solo eran palabras. Eso era todo. Solo desahogo. Nunca lo dijimos en serio. Solo eran palabras. Di un paso al frente con la voz fría como el acero. «Solo palabras», repetí. «¿A eso le llamas reunirte con compradores, redactar contratos, mentirle a Frank en la cara?» Me volví hacia mi hijo. «Frank, ahora ves la clase de esposa con la que te casaste y la clase de suegra que le enseñó a mentir y a maquinar. La peor traición no viene de los enemigos. Viene de aquellos en quienes más confías». Los ojos de Frank se cerraron lentamente y cuando los abrió de nuevo, estaban vidriosos por las lágrimas. No habló. No tenía que hacerlo. Su silencio, sus lágrimas, eran más fuertes que cualquier grito. Ese fue el día en que se dio cuenta de que lo habían engañado, que había defendido a una mujer que le sonrió mientras planeaba destruir a sus padres, que el amor en el que creía había estado envenenado desde el principio. Camila y Chloe se encogieron ante el peso de la verdad. Ya no parecían arrogantes ni desafiantes, solo expuestos, humillados y muy, muy pequeños. Janice se dio un paso al frente, con el rostro sereno y la voz firme. Extendió el sobre que había preparado días atrás. La voz de Janice rompió el pesado silencio, aguda, precisa, completamente desprovista de emoción. «Señorita Camila, señorita Chloe, este es un aviso legal formal emitido en nombre de Evelyn y Harold Brooks, a quienes represento plenamente en este asunto. Sus acciones, incluyendo, entre otras, cambios de cerraduras no autorizados, ocupación ilegal de propiedad privada e intento de venta fraudulenta, constituyen una violación directa y grave de los derechos de propiedad de mis clientes según el derecho civil. Según la legislación aplicable, su conducta se considera infracción intencional y podría constituir fraude inmobiliario. A menos que cese de inmediato toda actividad ilícita, desaloje la propiedad y emita una disculpa formal por escrito y una restitución, procederemos con el litigio sin dudarlo. Y para ser claros, esto no es solo un asunto civil. Si el caso avanza, podría ser considerado penalmente responsable, incluyendo, entre otros, cargos que podrían resultar en prisión. Al oír las palabras fraude, responsabilidad penal en prisión, Chloe se derrumbó visiblemente. Le fallaron las rodillas y se aferró al brazo de Camila como una mujer que se ahoga intentando alcanzar la última orilla. «Cama, Camila, di algo, discúlpate, diles que lo sentimos». Jadeó con la voz temblorosa como una hoja. «Fui yo. Te dije que lo hicieras. No lo decía en serio. No quiero ir a la cárcel». El último hilo de compostura de Camila se rompió. Cayó de rodillas, agarrándome la pierna con ambos brazos, sus lágrimas empapando mi pantalón mientras sollozaba. Estaba equivocada. Por favor, Evelyn, estaba tan equivocada. Dejé que todo me afectara. Estaba desesperada. Fue mi culpa. Nunca debí haber escuchado a mi mamá. Por favor, perdóname. Nunca volveré a hacer algo así. Juro que los trataré a ti y a Harold con respeto y cariño. Estaré mejor, gritó histéricamente, una sombra irreconocible de la mujer presumida y conspiradora que una vez planeó echarnos de nuestra propia casa. Pero era demasiado tarde. Las disculpas pronunciadas con labios temblorosos nunca podrían reconstruir la confianza rota por la crueldad deliberada. La miré impasible. El arrepentimiento, cuando llega demasiado tarde, ya no es noble. Es un síntoma de consecuencia, no de conciencia. Le hice un gesto a Chloe para que se fuera.
Por ahora hablaremos esta noche, dije. No aquí. No así. Esa noche, bajo el peso de la noche, el comedor se sumió en un silencio insoportable. Solo el sonido de Owen tocando suavemente en la habitación contigua nos recordó que el mundo seguía girando. Harold y yo nos sentamos a un lado de la mesa. Frank y Camila nos sentamos enfrente, con la postura hundida y la mirada baja. Nadie se atrevió a hablar, así que lo hice. Frank, Camila, esto termina esta noche, dije con voz firme y desprovista de toda calidez. Primero, esta casa nos pertenece, a Harold y a mí. Siempre lo ha sido, siempre lo será. La escritura lleva nuestros nombres, eso no está en debate. Segundo, Camila, tu comportamiento y el de tu madre han traspasado todos los límites imaginables. Si no fuera por Owen, si no fuera por ese niño que aún necesita a su madre, ya habríamos presentado cargos penales. A partir de ahora, Chloe no podrá pisar esta casa. Si siquiera provoca chismes o intenta otra treta, presentaré cargos. Tercero, ustedes dos están solos. Harold y yo ya no queremos seguir con tu estilo de vida. Si quieres una buena vida, una buena escuela para tu hijo, un apartamento nuevo, te lo ganarás. Basta de limosnas. Harold se inclinó hacia adelante, en voz baja pero firme. Tu matrimonio es tu responsabilidad, dijo. Si quieren seguir juntos, será bajo nuevas condiciones. Camila, firmarás un acuerdo escrito que detalla claramente tu promesa de no volver a actuar en contra de los intereses de esta familia. Una violación más y se acabó. Si alguno de los dos no puede cumplirlo, si tú, Frank, no crees que este matrimonio se pueda salvar, apoyaremos tu decisión de terminarlo. Y, para que quede claro, Owen es nuestro nieto. Si es necesario reevaluar la custodia, estamos dispuestos a intervenir. No lo abandonaremos. Frank se apretó la cara con las palmas de las manos, temblando. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos inyectados en sangre. Su mirada se desvió hacia cama, con una expresión de dolor e incertidumbre. Su voz se quebró, pero cada palabra fue deliberada, firme. Camila, ¿entiendes lo que te digo? Lo que dijeron mis padres es exactamente lo que siento yo también. Si aún quieres un futuro conmigo, si aún quieres compartir una vida juntos, debes disculparte sinceramente. Tienes que arreglar esto. Tienes que dejar atrás las mentiras, las intrigas, la manipulación, sobre todo hacia mi madre. Si no puedes hacerlo, no tendremos más remedio que divorciarnos. Camila rompió a llorar, asintiendo desesperadamente entre lágrimas. Lo haré, te lo prometo, Frank. Solo por favor, no me dejes. No te vayas, Owen. Se giró hacia mí, como Harold, con voz suplicante y rota. Evelyn, Harold, me equivoqué. Ahora lo veo. Cambiaré. Tengo que cambiar. Pero el remordimiento, por muy dramático que sea, no repara la traición. La confianza, una vez rota, nunca regresa con la misma fuerza. Una familia no es un tribunal. No se rige por veredictos, pero sí necesita reglas. Y sin ellas, el amor puede transformarse en algo irreconocible. Mientras veía a mi hijo finalmente establecer un límite, finalmente ver las cosas con claridad, mi corazón se llenaba de emociones, orgullo, tristeza, dolor por los años perdidos, la esperanza de que tal vez ahora dejaría de vagar y empezaría a liderar. A la mañana siguiente, Harold y yo regresamos a casa, nuestro verdadero hogar. Camila y Frank habían pasado la madrugada restaurando el dormitorio principal a su estado original. Nuestras pertenencias estaban de nuevo en su lugar, cuidadosamente dobladas y ordenadas con respeto. La habitación conservaba la serena dignidad de antaño. Camila, discreta y singular, nos recibió con palabras amables y una sonrisa cautelosa. Se quedó cerca, ofreciéndose ayuda, preguntándonos por nuestro bienestar en un tono tan distinto al anterior que nos pareció casi ajeno. Chloe, sin embargo, no había terminado. Alrededor del mediodía,
apareció en nuestra puerta intentando por última vez entrar con su encanto. No le di la oportunidad. Abrí la puerta lo justo para hablar y me expresé con claridad. Chloe, no quiero tener más contacto contigo. Si vuelves a pisar esta propiedad, llamaré a la policía y presentaré una denuncia por acoso. Se quedó en el porche aturdida y humillada, intentando hilvanar algo que sonara a disculpa. Pero al ver la dureza en mis ojos, supo que no habría segundas intenciones. Se dio la vuelta y se marchó, vacía y derrotada. Esa noche eliminé todo, rastro de ella de nuestra casa. Cada chuchería fea, cada objeto que habían añadido que no pertenecía. Lo limpié todo. La casa volvió a respirar. Se sentía fresca, limpia. A veces, una casa no solo necesita paredes y puertas, necesita límites, necesita aire y finalmente, recostada en la cama de nuestro dormitorio principal restaurado, con la luz del sol calentándome el rostro a través de la ventana, sentí paz, paz auténtica. Por primera vez en semanas, la tormenta había pasado. Había sido horrible, dolorosa, necesaria, pero había pasado. La lección había quedado atrás. Puede que parezcamos ancianos bondadosos por fuera, pero no somos débiles ni ingenuos. Esa tarde, Harold y yo nos sentamos y hablamos abiertamente, con más honestidad que en mucho tiempo. También reconocimos nuestros errores. Habíamos mimado demasiado a Frank. Habíamos excusado demasiadas señales de alerta. Habíamos dejado pasar las primeras manipulaciones de Camila, pensando que solo eran nervios de esposa joven. Esa indulgencia nos había costado caro, así que hicimos una promesa. De ahora en adelante, viviríamos para nosotros mismos. Nuestros años de jubilación no estarían dictados por la culpa ni la obligación. Ya no seríamos su refugio. Si Frank y Camila querían una vida mejor, tendrían que construirla como nosotros una vez lo hicimos. Planeábamos 2 viajes al año, pasara lo que pasara. Harold se entregó por completo a su pasión por la jardinería y yo me uní a él, restaurando el pequeño espacio abandonado detrás de la casa, convirtiéndolo en un santuario floreciente. Compramos semillas nuevas, guantes nuevos, herramientas nuevas. Pasábamos las mañanas cavando y las tardes regando. Y cada vez que un brote brotaba de la tierra, yo también lo sentía en el pecho. Algo nuevo, algo esperanzador que volvía a crecer. La segunda mitad de la vida es nuestra ahora. Nadie más decide cómo vivirla. En cuanto a Frank y Camila, cada uno seguirá su propio camino, quizás juntos, quizás no. Pero sea como sea, Harold y yo estaremos bien porque hemos recuperado más que nuestro hogar. Nos hemos recuperado a nosotros mismos.